Buenas, ¿cómo están? Eh, He vuelto. Espero que estén bien. Em, Creo que esta época del año va a ser un poco de que quizás no haya episodio todos los viernes, porque ya, bueno, la semana pasada pasó eso y básicamente fue porque estuve estudiando y rindiendo algo que a mi favor no se dio. Em, Tipo, tenía que estudiar para un examen para ser profesora de inglés. Y nada, justo después de eso, de ir a rendir, me dieron los horarios para cursar ahora en la facultad y son unos horarios re de mierda. Entonces iba a ser bastante complicado trabajar de eso. Así que a mi favor, nada, no aprobé. Em, pero en fin, o sea, a lo que voy es que en esta época del año, encima, bueno, me anoté en dos materias de ya las materias de grado, cosa que me emociona mucho porque ya por fin terminé el CBC, que son las materias específicas de lo que a mí me interesa, ¿no? Y son muchas horas, la verdad voy a estar toda la semana en la facultad y hay días que voy a estar 6 horas adentro de la facultad, cosa que es un montonazo. Y nada, o sea, será de esa manera. Y lo que tiene es que yo veo de antemano que probablemente requiera que yo me siente a leer muchísimo y eso me va a sacar mucho tiempo como para sentarme y hablar 40 minutos sin parar. Entonces, como que ya me voy anticipando a que puede ser que no sé si la semana que viene o la otra empiece a pasar eso de que, bueno, capaz un viernes no hay episodio, otro sí. No es porque yo tenga paja, porque todo lo contrario, es como que esta semana que pasó traté de ponerme un día para hacerlo y la verdad es que no pude. O sea, no tuve el tiempo para hacerlo. Y literal hoy, o sea, el que están escuchando en este momento, lo estoy grabando este mismo viernes a la mañana. O sea, realmente no tuve el tiempo para hacerlo. Y es más, hoy, después de, bueno, en realidad después de hacer esto no, pero a la tarde me tengo que ir a la facultad, entonces, y vuelvo a las 9 de la noche. Así que, nada, es como de antemano eso. Y con. Bueno, ya empezó. Los sonidos, la puta madre que me parió. La puta madre que me parió. Voy a enloquecer. Pero bueno, como decía, con todo esto que expliqué al principio, medio que ya hice un update de qué es lo que está pasando con mi vida, que básicamente es eso. Empecé la facultad esta semana. em, y la verdad es como. O sea, varias veces en distintos episodios yo expresé mi disconformidad de la palabra. Eh, no, mi frustración de estar cursando una materia del CBC que no tiene mucho que ver con lo que yo estoy estudiando, que es economía, y es una materia que yo tuve que recursar. Y es como que, por más que el primer día de clases estuve 4 horas sentada en una silla, tipo sin moverme, 4 horas seguidas, había momentos donde, obviamente, son 4 horas seguidas de clase, la profesora paró en la mitad 15 minutos, pero es muchísimo tiempo, y en algún momento la cabeza se te va para otro lado, o sea, es lo más normal del mundo. Y me encontraba con que estaba pensando en que, tipo, o sea, no podía creer que el momento de estar estudiando algo que realmente me interesa había llegado. O sea, para mí fue como difícil eh, llegar a donde estoy hoy, básicamente, porque, bueno, como varias veces también conté en el podcast, em, el año pasado que yo estaba, el año pasado yo empecé el CBC. Metí 3 materias en el primer cuatrimestre y metí 2 en el segundo. Y en el segundo cuatrimestre, bueno, más o menos, no me acuerdo si fue antes de empezar a rendir los parciales y todo eso, pero bueno, eh, falleció mi abuelo, entonces para mí fue muchísimo. O sea, realmente tuve que dejar una materia porque no podía. Y
Otra la probé bastante de casualidad porque no tenía la fuerza para sentarme a estudiar, que aparte, bueno, es bastante complicado estar estudiando, cursando filosofía, que esto lo hablé con mi psicóloga y no lo había pensado, pero es muy difícil estar cursando filosofía cuando a vos te atraviesa algo tan pesado como lo es la muerte, ¿no? O sea, porque también la filosofía trata de eso, de cuestionar cosas, de la vida, de la muerte y de no sé qué, y son temas que se hablan constantemente y quizás uno no está con la cabeza para pensar en todas esas cosas, porque a mí me pasa, obviamente, yo comparo, obviamente no es lo mismo, pero comparo cuando yo tenía filosofía en el secundario y mi cabeza era otra, o sea, no tenía ningún problema de debatir ningún tema, o sea, no sé. Y acá, o sea, no es que tenía el problema de debatir, sino de que como que mi cabeza no estaba para tanta información. Eh, y obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con todo ese cuestionamiento que mi cabeza no estaba preparada para hacerse. Eh, y algo que, bueno, hice como una especie de... ay, no me sale la palabra, me sale la palabra en inglés, qué problema. Em, Como un repaso por lo que fue esa materia en mi vida y lo que realmente me enseñó, porque me di cuenta de que no aprendí cosas de economía, sino que aprendí cosas de mí misma y de mi paso por la facultad y de todas esas cosas que no tienen nada que ver con la materia. O sea, porque aparte también es eso, todas las cosas que yo vi en economía, la gran mayoría ya las había visto en el secundario, entonces no aprendí nada nuevo. Lo que aprendí de nuevo fueron otras cosas que no tienen nada que ver con la materia, cosa que cuando me di cuenta de todo eso me dejó bastante como, bueno, algo bueno le saqué a esta materia. Y lo quiero dejar así al pasar, no es el tema, ¿no? No es de lo que vine a hablar en el episodio de hoy, pero lo quiero dejar al pasar por si hay alguien que esté pasando por lo mismo y necesite escuchar esto porque quizás no hay una materia que se lo esté enseñando, pero la verdad es esta, yo tenía pensado, porque es así, tenía pensado hacer el CBC en un año, que es más o menos lo que se estima. Hoy en día como el tiempo predeterminado que la gran mayoría termina el CBC, es un año y medio. Pero toda mi vida, más o menos, o desde que yo tengo uso de razón y escucho hablar sobre este tema, siempre se dijo que el CBC se hacía en un año. Entonces en mi cabeza ya estaba instalado que yo lo tenía que hacer en un año y obviamente no solamente hacerlo en un año, sino tener buenas notas, cosa que es algo que a mí me interesaba muchísimo. Y la verdad es que cuando me encuentro, ¿no? En la situación esta del segundo cuatrimestre del año pasado, donde se me empieza a complicar con una materia, se me complica con otra, y veo que no llego a hacer todas las materias en un año, obviamente, ¿qué me va a pasar? Me voy a frustrar. Me voy a frustrar y es una frustración que no sirve para nada, que me la gané yo sola por ponerme como... No es como ponerse un objetivo, sino que lo tengo que hacer, o sea, como un mandato de tengo que hacerlo en un año, si no, soy un fracaso, por él. O si no, no sé, no sirvo para esto, si no, tengo que dejar la carrera. Es como, no es tan así. Y eso obviamente me lo enseñó esta materia, porque yo tuve que ceder a eso que yo tenía en mi cabeza de decir, bueno, no lo voy a poder terminar en un año. Eso no significa que yo sea inútil, no significa que tenga que dejar la carrera, no significa nada de todas esas cosas, sino que nada, lo voy a hacer en el tiempo estimado. No voy a hacer hoy en día una excepción a la norma, porque la norma hoy en día es esta, un año y medio. ¿Pero por qué? Porque mucha gente trabaja, mucha gente, obviamente le pasan cosas, pues la vida, como en mi caso, y demás cosas. Puede pasar un montón de cosas que hace que no termines el CBC en un año. Y no está mal, o sea, es la vida misma. Eh, y eso es algo que, como dije antes, me enseñó esa materia. Y otra cosa que aprendí también es que es una materia que realmente yo sentía que no tenía un carajo que ver con mi carrera. Y a día de hoy lo sigo sintiendo. Quizás más adelante me doy cuenta que no, que tenía que ver, que algo tenía que haber aprendido, que me pidan algo, cosa que ahora yo creo que no va a pasar. Y
yo siempre fui, como dije también antes, una persona que se preocupa mucho por la nota, ¿no? O sea, siempre me molestó ver en mis notas un número más abajo del 7. Y en la facultad se prueba con 4, para quienes no lo sepan. Em, pero nunca me gustó ver menos de un 7. Ya un 7 a mí me molestaba. O sea, no me gustaba ver un 7 en el examen o en el trabajo práctico. Nunca. O sea, fui así toda la vida. Entonces cuando me encuentro con, primero, filosofía, que el final lo apruebo con 4, porque la verdad no había estudiado un carajo, ahí empiezo a darme cuenta que la nota, el número en sí, no importa tanto. Y lo que yo sí reconozco y lo que a mí sí me importó en ese momento era tener buena nota en las materias más específicas de la carrera, porque mi CBC consiste en semiología, que básicamente es lengua y literatura, sociología, sociedad y Estado, pensamiento científico, que es medio una mezcla de todo, filosofía y economía. Obviamente las más importantes, ponele, o las que son un poco más específicas de mi carrera, son semiología primero y filosofía segundo. Semiología fue la nota más alta que me saqué y fue la materia que todos mis profesores del secundario me dijeron que era re difícil. Y fue la primera que aprobé. O sea, y la aprobé con la mejor nota que tengo de todo el CBC. O sea, obviamente no me cuesta porque obviamente yo voy a estudiar eso. En cambio, si me costara, yo diría, bueno, me tengo que empezar a replantear si realmente quiero estudiar esta carrera. Eh, y en ese momento, obviamente, a mí me importa tener buena nota en lo que a mí me interesa. A mí economía no me interesa, me chupa un huevo. Entonces, mientras apruebe, está perfecto, está todo bien. Y eso es algo que aprendí. O sea, y esto lo aprendí para empezar a evitarme frustraciones que son al pedo. Y eso es algo que yo quiero ahorrarle a cualquier persona que escuche esto. Las frustraciones al pedo. ¿Qué pasa? Y esto lo voy a conectar con el tema principal que quería hablar hoy. Y es la importancia de la terapia. ¿Yo por qué me doy cuenta de todas estas cosas? Yo creo que si no hubiese ido a terapia, no hubiese, o sea, me hubiese frustrado muchísimo más, le hubiese pasado muy mal, y no me hubiese dado cuenta de estas cosas. Y no lo estoy diciendo porque mi psicóloga me hizo verlo, sino de que ya por un trabajo en sí de terapia de que estoy haciendo hace casi un año, uno es más consciente de ciertas cosas y tiene la vista más puesta en todas estas cosas que yo mencioné antes. Y para mí, y es algo que venía pensando el otro día, es esto, que la psicología, o sea, hacer terapia, es importante para poder darse cuenta de un montón de cosas que si uno no hace terapia, no se da cuenta, ya sea desde aprendizajes que uno no ve, desde red flags, como dije en el episodio anterior, que si no lo escucharon es buenísimo, así que vayan a escucharlo. Y aparte de estas dos cosas, algo que sirve muchísimo y es, creo yo, lo más difícil, es un trabajo que necesita muchísimo tiempo, darse cuenta de patrones que uno hace, patrones que uno tiene. Y obviamente los patrones los repite porque no se da cuenta de que es un patrón. Y obviamente los patrones que se repiten tienen que ver con un trauma de una primera vez, de algo que pasó y te marcó. Y vos desde el inconsciente decidiste que determinada forma es tu mecanismo de defensa. Entonces, siempre vas a cometer el mismo error hasta que seas consciente de ese error, entre comillas, que estás cometiendo, sino del patrón en sí. De que eso que estás haciendo o eso que te pasa es un patrón. Y uno, yo creo que llega a ser consciente de eso cuando hace terapia, si no, no es consciente. Y quiero dar un ejemplo que sea lo más gráfico y que se pueda entender perfectamente. Y la verdad eso me termina llevando a que tengo que hablar de mí,
de mis... Hola. Bueno, ese ruido fue completamente inesperado. O sea, estaba tan metida en lo que estaba hablando que ni escuché que se podía aproximar una persona como para cortar eh, el audio. Pero bueno, lo que estaba diciendo es esto, que para poder ser explícita con el ejemplo y que todos puedan entenderlo, yo debería hablar de mis neurosis, que obviamente fueron diagnosticadas, ¿no? Pero todos tenemos pequeñas neurosis que se deben a traumitas que quizás o de chicos o de adolescentes o de lo que sea, un trauma en específico que te hace que tengas esta neurosis. Y la verdad es que no me parece mal hablarlo porque siento que mi neurosis en especial le pasa y le puede pasar a mucha gente. Que en mi caso es la neurosis por abandono. ¿Qué es mi neurosis por abandono? Básicamente, voy a tratar de no ser tan explícita con esto, pero en mi infancia yo viví algo que es abandono. Que bueno, le puede pasar a muchos chicos, que es que no sé, o los padres no estén tan presentes, o los padres tengan muchísimos problemas que no puedan con su vida y no le puedan dedicar el tiempo que le deberían dedicar a sus hijos, aunque los padres trabajan todo el día y vos tenés una niñera y lo que puede ser cualquier cosa, que no necesariamente es me dejaron tirado en la calle de noche cuando yo tenía 4 años, o sea, no necesariamente es eso. Pero en mi caso es por uno de los ejemplos que di antes. La cosa es así, cuando yo, o sea, yo obviamente en mi infancia no me di cuenta de que eso era una forma de abandono. Me di cuenta ahora, haciendo terapia y hablándolo. El tema está en que durante toda mi vida, como dije antes, como fue en mi infancia, eso me lleva a toda mi vida. Toda mi vida yo sentí un malestar con determinadas actitudes de otras personas o de acciones o lo que sea. Sentía como una angustia, un malestar, algo que no podía explicar y no entendía de dónde venía. Entonces, obviamente, haciendo terapia y demás, llegamos a la conclusión de que esto se debe a, bueno, algo que me pasó a mí en la infancia que me lleva a entender que distintas actitudes son abandono. Y a mí me pasó de ahora darme cuenta de que yo muchas cosas tipo me hacen sentir mal y no son abandono. Y yo las siento como un abandono. Obviamente, con terapia todo eso deja de pasar. Pero a lo que voy es esto. Si uno no hace terapia, en este caso, por ejemplo, siente abandono de cosas que realmente no son abandono. Y lo que uno siente, que uno no se da cuenta, pero es el sentimiento, es, o sea, es respecto a el primer trauma, no a lo que está pasando en este momento. Entonces uno se siente de la misma manera, culpa a la actualidad de algo que siente, cuando en realidad son problemas no resueltos de muchísimos años atrás. Entonces, reformulando y para que se entienda de otra manera, uno siente abandono donde no es abandono. Y uno se siente de la misma manera como si te estuviese abandonando, por ejemplo, tu madre o tu padre. Y uno culpa a la persona que hoy en el presente tiene adelante, que está haciendo está haciendo esos actos o teniendo diversas actitudes, y lo culpa y le genera un odio y le genera, no sé, una bronca o lo que sea, a alguien que, uno, no tiene nada que ver con tu trauma. 2, no tiene por qué bancarse tu trauma. Y 3, no está haciendo lo mismo que te hicieron con tu trauma. O sea, no te están abandonando, ¿entendés? O sea, no sé si se entiende mucho. Espero que sí. Y a lo que voy es, yo, esta última semana y la semana anterior, haciendo un trabajo con mi terapeuta, me di cuenta de que ahora yo tengo la capacidad
de ver cuando otra persona está haciendo, o sea, se está viendo está viendo reflejada su neurosis en mí, por ejemplo, ¿no? Y es tremendo porque en ese momento lo primero que yo pensé, tipo cuando me di cuenta de eso, fue como, no, por favor, que esta persona vaya a terapia urgente, porque primero soy yo y después, si uno no se da cuenta, lo va a seguir repitiendo, porque termina siendo un patrón, termina siendo un mecanismo de defensa sobre ese primer trauma. Y si ese primer trauma, como digo, no se trabaja, efectivamente va a seguir pasando, porque efectivamente es algo inconsciente. Entonces, lo que yo siento es que es muy importante la terapia, como dije en un principio, para empezar a ser consciente de ciertas cosas, para ahorrarse también, como dije antes, frustraciones, malestares, angustias, que son al pedo. ¿Se entiende? Porque, o sea, donde surge la neurosis, donde surge el trauma, obviamente eh, es como, bueno, obviamente es al pedo, pero uno no lo puede evitar quizás ese trauma. Lo que sí puede evitar es el malestar que viene después del trauma, de relacionar cosas con el trauma y, y todas esas cosas. Eh, entonces, no sé, mucha gente creo yo que tiene como una visión de lo que es la terapia, la psicología, que no es la realidad. Yo, bueno, esta semana también hablé de este tema. Con mi psicóloga nos quedamos hablando de mi tipo de inteligencia. Y cuando yo estaba volviendo a mi casa me quedé pensando, bueno, le acabo de hacer una trampa a la vida y a todas las personas que están estudiando. ¿Por qué? Porque uno siempre sabe cómo estudiar, porque en la primaria o en la secundaria, depende, te enseñan distintos mecanismos para estudiar, o sea, distintas formas. Y uno obviamente estudia la que le es más cómoda, la que ve que tiene más efectividad. Y eso es acorde a tu tipo de inteligencia y memoria. Y yo me quedé hablando con mi psicóloga de que mi tipo de inteligencia y memoria es descriptiva, creo que dijo. Que es que básicamente yo necesito entender el por qué, el para qué, el cómo y todos esos interrogantes para poder explicar algo. Si yo no entiendo eso, es muy difícil que yo entienda un concepto, que es algo que me pasó con economía. En economía no hay mucho de dónde viene el por qué significa esto, sino que este concepto es esto y se acabó. Y a mí eso no me sirve. Por eso también estoy estudiando letras, porque en letras hay muchísimo, es lo mismo que filosofía, hay muchísimo del por qué, de dónde viene, de todos estos interrogantes. Es muy didáctica, muy es bastante científica, porque el científico parte o sea, produce hipótesis, ¿por qué? Por un interrogante, quiere comprobar ese interrogante o refutar el interrogante, lo que sea. Entonces, cuando ella me explica mi tipo de inteligencia y yo empiezo a ser consciente de cosas que quizás me daba cuenta, pero no era 100% consciente a la hora de estudiar. Yo cuando estudio, por ejemplo, resalto los temas con distinto color y uso lapiceras de colores, todo. Y eso, me explicó mi psicóloga, es algo puro de mi tipo de inteligencia y memoria, porque yo sé que tal tema es con este color y no es memoria, por ejemplo, hay gente que tiene memoria eh, por imagen, o sea, ve el apunte, lo da vuelta y se acuerda todo tal cual porque le quedó la imagen en la mente. Yo no soy así. Entonces, ella me empezó a explicar cuáles son los mejores mecanismos para mi cabeza, ¿no? O sea, estar, no sé, adelantada con los apuntes que manden para leer, estar más que al día, porque eso me permite a mí ver qué es en lo que tengo duda y después preguntar, porque si yo estoy al día, capaz, no sé, el profesor explica un tema nuevo, yo no lo leí y no entiendo nada, y después, ay, después me surgen dudas y ya pasó el tema y no lo pregunté y no sé qué. Entonces, eh, nada, fue como, me sentí así, como le estoy haciendo trampa a todo esto porque ahora yo soy consciente de esto y puedo aprovecharlo 100% a mi favor. Y lo que yo, no sé si lo terminé diciendo o no, pero yo siento que
mucha gente tiene una visión de la psicología y la terapia de algo como, bueno, uno va a hablar sus problemas y la gente va nada más cuando está mal. Y es como, yo en este momento está bien, yo fui porque no podía más con mi vida, pero yo en este momento no estoy mal, yo en este momento no hablo 100% de mis traumas o mis problemas o lo que sea, y en este momento es cuando yo realmente estoy aprendiendo, porque yo no voy solamente a que me analicen, sino que voy a aprender también. ¿Por qué? Porque yo si no aprendo, o sea, básicamente es esto, si yo aprendo, después voy a ser, como dije antes, consciente de cosas, voy a poder estudiar mejor, o voy a poder relacionarme mejor con la gente, o voy a poder identificar cuando alguien tiene una neurosis que no tiene nada que ver conmigo y se la está agarrando conmigo porque no tiene la neurosis solucionada. Eh, y la verdad es esto, o sea, es como, es una herramienta tan buena y, no sé, estoy como fascinada porque digo, es muchísimo más que ir a hablar de tus problemas, la terapia. Y no sé si es algo que se hable tanto, esto de hacerle trampa a la vida, pero también muchas veces yo me encontraba hablando con la novia de mi papá y ambas coincidimos en esto, en que es la terapia, más allá de todo esto que dije yo, es una forma de ver distinto las cosas que nos pasan, de verlas desde otro punto de vista. Y no porque lo estamos hablando con otra persona, sino porque se hace todo un trabajo sobre determinada cosa que nos da la posibilidad de verlo de otra manera, de actuar de otra manera. Y si uno, bueno, en mi caso, como yo tengo ansiedad, yo me doy cuenta cuando estoy haciendo las cosas como el orto. ¿Por qué? Porque me termina generando ansiedad, ataque de pánico, en realidad ataque de ansiedad. Eh, y un montón de malestares, que es un claro ejemplo de que estoy haciendo las cosas mal. O sea, si yo tengo un ataque de ansiedad es porque hay algo en mi vida, en toda mi semana, que no tiene que pasar y pasa. Entonces, es muchas cosas la terapia, sirve para muchísimas cosas. Y realmente es muy importante porque todavía sigue existiendo ese tabú de que es para la gente loca o para la gente que está mal. Y la verdad es que no es así. O sea, no. Es una herramienta que es buenísima y obviamente estás hablando con alguien que estudió muchísimo para decirte las cosas que te dice. Puede haber psicólogos buenos, puede haber psicólogos malos, lo que sea, pero realmente es muy importante que la gente vaya, aunque sea probar, porque de verdad, o sea, facilita muchísimas cosas y también hace esto que yo siempre fui una persona que como que se la complicaba sola con algunas cosas, o se enroscaba, obviamente ansiedad, ¿no? Pero se enroscaba con cosas y muchas veces mi papá me dijo, mirá que la vida es mucho más simple que eso. O sea, te la estás complicando sola. Y obviamente cuando mi papá me dice eso a mí me hace ruido y cuando empiezo a hacer terapia me doy cuenta de que es así. O sea, la vida es muy simple y muchas veces nos la complicamos al pedo. Nos frustramos al pedo, nos enojamos al pedo, nos ponemos mal al pedo. Y nada, o sea, hoy quería venir a mandar a la gente a terapia. Pero no, de verdad, es muy importante. Ah, bueno, yo creo que dije todo lo que tenía para decir. Eh, este episodio, bueno, yo cuando apenas empecé el podcast, el primer día yo puse una cajita de preguntas para que me manden cosas de las que quisieran que hable. Y esto lo mandó una persona que era mi mejor amiga, ya no lo es más. Y la verdad cuando me lo mandó, primero yo tenía un montón de ideas para hacer del podcast, que son todos los episodios que vieron hasta ahora. No es que ahora no tenga la idea, sino de que ahora
puedo hablar de esto. O sea, tengo fundamentos y conocimientos respecto al tema. ¿Por qué? Porque me han pasado cosas, porque he vivido cosas y porque hoy en día lo puedo decir. Es muy difícil, obviamente no lo hablé al 100% de patrones y no sé qué, sino hablar realmente de la importancia de la terapia. Em, pero nada, lo quise mechar con otras cosas para que no sea solamente de eso, porque la verdad me parece una pija hablar solamente de eso, es bastante deprimente. Y no es solamente eso, la terapia. Em, pero nada, si esta persona lo está escuchando, nada, le mando un besito. Gracias por tirar la idea, aunque lo haya hecho meses después, pero es el momento justo. Em, así que nada. Bueno, ya empezaron los ruidos afuera, así que no me va a quedar otra que terminar el episodio acá. Igual lo iba a terminar, pero a lo que veo es que lo voy a terminar acá. Gracias por escuchar. Cualquier episodio es, no sé, si alguien escucha este por primera vez, bueno, ya, ¡buah! Literal, enloquezco cada vez que pasa un auto, tipo, comprando, no sé, muebles, heladeras, la concha de tu madre, déjame grabar el podcast en paz. Nada, lo que estaba diciendo. Gracias por haber escuchado. Si es la primera vez que escuchan un episodio, tengo un montón más, así que pueden deleitarse con cualquier cosa. Hay mucha variedad de contenido. Em, nada, espero que hayan podido reflexionar, hayan podido darse cuenta de cosas. Quizás, no sé, les haya despertado un interés por ir a terapia. Em, y nada, gracias. Es lo único que puedo decir. Así que nada. Nos veremos en el próximo. Nos veremos, ¿no? No nos vamos a ver. Me escucharán en todo caso en el próximo episodio, que no prometo nada ya a esta altura. Pero bueno, si escucharon hasta acá, gracias de vuelta. Ay, yo estoy enloqueciendo, así que nada. Adiós.